Buenas tardes, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Les voy a presentar la unidad 2 de la asignatura de control estadístico implantada por el profesor Juan Morales. Mi nombre es Maribel Obregón Ramos, mi número de control es el 170-112-30. Pertenezco al grupo 6Y y estamos en el 1 de septiembre de 2019. La unidad número 2 se llama herramientas de calidad. Vamos a explicar un poco lo que es esta unidad y los temas que nos han asignado. El primero es gráfica de control. Tenemos que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites del control representan la variación del proceso. Aquí tenemos el ejemplo de una gráfica de control. Aquí nos muestra todos los puntos. Aquí dice el peso de las piezas va de 45, 50, 55, 60, 65 y aquí nos está marcando lo que es el límite superior, que es esta línea de arriba, nuestro valor central, que es la línea del medio, y nuestro límite inferior, que es la línea de abajo. Aquí nos está mostrando, por ejemplo, que en el punto 29 el punto está fuera de control. Eso quiere decir que la gráfica no es viable. El proceso no es viable. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites del control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí nos muestra en la gráfica nuestro límite de control superior, que es esta línea, nuestra línea central y nuestro límite de control inferior. Aquí nos está mostrando cuál es la media. Todos los puntos están dentro de los límites. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verificar que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. También se tiene que hacer un análisis de capacidad y es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Aquí nos está mostrando cuáles son las líneas. Esta es la línea superior y la inferior, y aquí está nuestro límite central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Aquí nos está mostrando en este punto
está fuera del control sobre el límite superior, y tenemos un segundo punto que también está por encima del límite superior. Límites de control y límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Esto es lo que se te está solicitando que debe de cumplir. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí como comentario dice: no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado en el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos una tabla de ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Tenemos que en el proceso de hornear un pan, una causa común de variación sería que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Una causa especial de variación sería que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Como algo extra también podríamos decir que la causa especial sería la temperatura ambiente, porque en el caso de una pastelería, que más adelante vamos a ver en el proyecto, también varía lo que levante la mezcla al hornearse, y si está haciendo mucho frío puede afectar en que levante el pan. Esa sería otra causa especial. Y vamos a ver lo que es el siguiente ejemplo, que sería el proceso de registrar información de contacto del cliente. Una causa común de variación sería que un operador experimentado cometa un error ocasional, como sería marcar un número o hacer un registro erróneo de alguna cantidad. Y una causa especial de variación sería que el operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Si un operador pues no está entrenado, pues no va a saber dónde marcar, va a tener demasiados errores. Y otro de los procesos sería el moldeado por inyección de juguetes de plástico.
Y una causa común de variación sería que las ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Esto es hablando un poquito de lo que sería la calidad del producto. Y una de las causas especiales de variación sería cambiar a un proveedor de plástico menos fiable, lleva a cambio de inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. No es lo mismo estar trabajando con un proveedor que pueda tener mínimas variaciones, como es en la causa común, en el producto que te está entregando, porque igual también ellos, los proveedores también tienen sus propios proveedores y puede que te haya tenido un cambio en su producto, ¿no? Para realizar el producto que nos está vendiendo a nosotros. Y pues en la casa especial, pues si estás trabajando con un proveedor nuevo y no sabes qué producto te está dando, o simplemente no es no es fiable, como menciona ahí, pues puede tener causas especiales de variación. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. En la prueba 1 sería un punto más de 3 desviaciones con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Aquí nos muestra en la prueba 2 que no hay puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1, a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 6. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. En este caso, en el ejemplo, van en creciente hacia arriba. Y nos muestra la prueba 3 que detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los datos. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos,
Datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales, Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediaciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores y el personal de control de calidad. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, pues se puede considerar que todo el panel no es conforme. Esto es datos del proceso sobre atributos. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones. En este caso serían 3 defectos. Statistical Process Control, SPC. Measure phase. This is define, measure, analyze, improve, control. In the overview, we have to identify the why, identify potential X's, verify the measurement system for the why, understand the current process stability, establish the current process capability baseline. In the partial tool list, the process maps, current state BSM, the 5 whys, BA and NBA analysis. Fishbone, CNE matrix, gauge R&R, as known as MSA, control charts, process capability, risk analysis. This is the FMEA, and the team building tools. And the deliverables, the process maps, the why, potential X's, gauge R&R, current process capability baseline, the FMEI, an updated contract. What's the purpose? At the end of this class, we will be able to answer the following questions. What are the key concepts of the SPC? How do we perform basic SPC calculations? What are control charts? And how do we use control charts? This is the definition. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather the data for SPC to the following: learn when our processes have changed,
monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse, and understand what happened in a process improves it so that we can duplicate it in the future. Things to remember about the SPC. The SPC stands for Statistical Process Control. Often these techniques are applied to outputs, which is product characteristics, and instead of inputs, the process characteristics. Often monitoring of outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to prepare data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of the measurement of SPC. Gauge R&R studies are performed to prove that measured variation is real and not a result of the measurement system, the operator. For example, if we have a dimension of 1.000 plus minus the 0.001 inches, a 30% gauge error will mean that up to the 0.0003 inches of variation could be attributed to measurement method. That means that a part that measures 1.0008 inches within tolerance might measure 1.0011 inches outside the tolerance as a result of the gauge error. Gauge error will be 20% of the tolerance or less. In the past, manufacturing depended on inspections to screen out non-conforming product. The process produces rework and scrap. Inspection does not increase quality and it only affects customer annoyance. Detection tolerates waste, which is the strategies for prevention are required in today's market. First, mistake proof to the process. If mistake proofing is impractical or impossible, then control the inputs to prevent non-conforming outputs. And prevention avoids waste. This is the definition of a process. You have the inputs, then you go to the process. So we finish in the outputs. And the inputs, it's tracking inputs allow us to be proactive, and the outputs on its way forces us to be reactive. This is the difference between inputs and outputs. And we have the control charts. The control charts are used to assess process variations and their sources and to monitor, control, and improve process performance over time. A control chart, we have that it focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguishes special causes of variation from common causes of variations. It serves as an ongoing control tool for a process and helps in process improvement activities by showing when a process is performing well and when it is out of control. And the last one is provides a common language for discussing process performance. In the control charts, we have recognizing sources of variations, which is a control chart is a type of trend chart which displays data over time with a statistically determined upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable
it's speaking about control limits, and as well as random variations results from the interaction of the steps within the process. When the performance falls outside the control limits, special causes might be the reason. So we have that a control chart will help determine what type of variation is present within the process. This is the types of variations. We have common cause some variation is expected in any processes, which means that it's predictable. Natural variation due to random shifts in factors that are always present in the process. Special cause some variation is caused by a rare or significant events, which is unpredictable. This is the difference with the common cause. This is a special cause. This is unpredictable. Okay. The control charts help us identify special cause variations. And the variation of the SPC, we have the control charts are the SPC tools for describing the voice of the process. It is called that way. The control charts are time series charts with control limits, which are the both we have spoke before. Is the upper control limit, the UCL, and the lower control limit, the LCL. Which you can see, this is the upper control and this is the lower control. The SPC calculations provide us control limits, which help us determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the spec limits, they are based upon the process data showing how the process has been performing. Control limits and control charts help us understand how stable the process is behaving. We have an example from the control chart. As I told you before, here shows in the line, which is the upper control limit, which is the UCL, and this is the mean, and this is the lower control limit, the line down here. And it is called the voice of the processes. The process. Well, we have the capability analysis, which is we have seen this before. Process capability. This session introduces a methodology to determine the capability of a process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunity for improvement. It helps to determine if there was been a change in the process. What does a process capability assessment do? Well, it helps the team answer the question. Is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specification. Helps to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. The specification limits. Lower and upper specification limits define the customer's view of the rate, which is acceptable range of a product's attribute or a process result. We have here, well, you don't turn your head. So this is the lower specification limit and this is the upper specification limit. And we have here the specification width or the tolerance width between them. Calculating process capability using Minitab. To calculate process capability,
using Minitab, you gotta go to Stat and then Quality Tools. After that, we choose Capability Analysis, and then we go to Normal. And we here have the data, which is arranged as where's my mouse? Okay, single column. Well, you gotta have a table with all the data, and we have to choose here in this example the C1, which is the first column, and it shows, well, it asks you to write which one is the support size, the size, and we have here it is from 5. Yeah, it is from 5, and it asks you which is the lower spec and the upper, and we have here in the example is 30 and 60, and there you go. You have to press OK, and you will have the charts, which is this. This is the example of capability, and we have here the process capability analysis for solder paste volume, and it shows here the table, and we have seen before here, which was explaining us about the lower and the upper specifications, and this is the tolerance width that it's showing us in this example. Long-term and short-term variation. All processes will inevitably vary over time. Over time, the process bandwidth will increase in size due to the process entering errors. The aggregate effect of shifts in the process center will within the process bandwidth. Six Sigma long-term versus short-term. Change in environment, equipment, and materials causes the process to have variation over time. Variation includes variation in mean, standard deviation, and distribution. Even excellent processes will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will be average 1.5 of deviation in standard deviation. Capacidad de proceso. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores en unidades, de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor a 1 no es aceptable. Una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea mayor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. La dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso. CP es igual a 1.33. La medida es 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es de 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso.
CP es igual a 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95 centímetros, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación, por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos en forma consistente. ¿Qué son CP y PP? Los índices de capacidad son una relación para la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo, Minitab no puede calcular esos índices. Los índices CP, CPL, CPU y CPK. Estos representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. PP. Los índices PP, conocidos como PP, PPL, PPU, PPK, representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. Aquí tenemos un ejemplo de las gráficas de CP y PP. CPK, CPU y CPL. Medidas de capacidad potencial del proceso. Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Esos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de la especificación superior. El CPK es igual al valor más bajo entre el CPU y el CPL. ¿Qué son el PPK, PPU y PPL? Las medidas de la capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. El PPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. PPL, PPU y PPK indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. Compare estos índices de capacidad general con los valores de referencia en su campo para determinar si se debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan el valor de referencia de 133. Aquí, por ejemplo, dice, si PPK, PPU y PPL son iguales, el proceso se centra en el punto medio exacto de los límites de especificación, aquí como muestra en esta gráfica. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: la capacidad potencial, que es a corto plazo, y general. Cada una representa una medida única de capacidad del proceso. La capacidad potencial se llama también acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos. La capacidad general es lo que el cliente experimenta. Explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen el CP, el CPU, el CPL y el CPK. Los índices con capacidad que evalúan la capacidad general incluyen el PP, el PPU, PPL, PPK y CPM.
Nuestro siguiente tema son las gráficas XR. Nuestras gráficas XR las podemos utilizar cuando el tamaño de un subgrupo sea de 8 o de menos tamaño. Si el tamaño del subgrupo es de 9 más, entonces debemos utilizar la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y el rango del proceso es la gráfica R. A lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar las gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes, de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque debemos interpretar ambas gráficas para determinar si el proceso es estable. Debemos examinar primero la gráfica de R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X podrían ser inexactos y podrían indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las gráficas. Tenemos aquí que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas y presión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos de los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí en nuestra barra XR no nos muestra ningún punto fuera del control, por lo tanto no hay ninguna anomalía, y esta gráfica es de medias y la segunda gráfica de la R es gráfica de rango. Aquí podemos ver que los primeros puntos, en la primera gráfica los puntos se centran en la media y en la segunda gráfica podemos ver los rangos en los que se desempeñan los datos que ingresamos en nuestra unidad. No se sale ninguno fuera de los límites, quiere decir que no representa ninguna anomalía. En este ejemplo dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, que es presión de vacío medido en megapascales MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomarán 750 datos. Aquí tenemos nuestros datos ingresados, pero vamos a darle al resultado final. Dice que, bueno, aquí nos está presentando los puntos, que será punto 43, no 49, 50 y aproximadamente 51. En este punto y en el 68 nos está indicando que tiene 2 puntos fuera del límite. Esto quiere decir que la gráfica sí nos está presentando anomalías, y de igual manera esta es en la media de la muestra, y lo que es el del rango de nuestra muestra también nos está indicando que aquí en el punto 97, bueno, 96, 95 también hay 2 puntos que están fuera del rango de muestra, están marcando los errores que nos está mostrando aquí en la tabla. Las gráficas XS.
Estas gráficas las podemos utilizar cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es de 8 o menos, entonces debemos utilizar las gráficas XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, podemos utilizar las gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso de subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o de presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Se debe examinar primero la gráfica S porque es el proceso que debe estar bajo control para poder interpretar la gráfica X. Si los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso, si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X podrían ser inexactos y podrían indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. En el ejemplo de las gráficas XS, dice que una muestra que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión está bajo control. Debemos de realizar entonces una gráfica de control de XS y con los siguientes datos que nos está proporcionando, que son 50 días consecutivos en los cuales se tomó una temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. En nuestro proyecto, que son las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, lo que han sido los trabajos pasados, lo que es estadística inferencial, yo apliqué en los proyectos lo que es una pastelería. Yo nunca he trabajado en puro maquiladora, entonces voy a aplicar lo que podría afectarme a mí en mi trabajo. Ok, esta la moví por error. Aquí está, vamos a ver. Ok, 30. Este es nuestro resultado del ejercicio de la gráfica XS. Aquí nos está mostrando nada más que en el punto 38 si se está saliendo fuera de control del límite inferior, lo cual dice que sí hay que revisar los datos ingresados, y puesto que hay anomalías en las muestras. En nuestro siguiente ejemplo nos dice que una empresa produce tarjetas electrónicas y requiere analizarse el nivel de succión de sus máquinas de montaje está bajo control. Aquí nos está diciendo que tenemos 750 datos, pues se está registrando durante 30 días consecutivos el nivel de succión de 25 máquinas. Y en nuestra gráfica nos presenta que hay aquí una anomalía en lo que es la media de la muestra, en este punto que sería el 21, y en la otra no presenta, en lo que es en la desviación estándar de la muestra no nos está mostrando ningún error. Y ahora sí, en nuestro proyecto aquí tengo lo que es la gráfica XR. En el ejemplo yo les expuse lo que es un horno que produce 350 pasteles de vainilla a la semana,
con una variación de 25 pasteles dependiendo de la temperatura del ambiente, lo que mencionaba en las diapositivas anteriores. Y pues se van a realizar aquí el monitoreo en el horno. Se realizaron 40 observaciones, pero se realizaron dentro de un rango de 4 semanas. Eso quiere decir que fueron 10 por semana. Y vamos a verificar si se necesita un ajuste en los hornos para que su producción sea completa. Aquí en lo que son los datos que ingresamos, bueno, aquí tenemos lo que es en mi tabla, ya los tenemos hechos. Pero para realizar, bueno, aquí tengo los resultados de la tabla. Sí, es esta. Aquí está. Bueno, para llegar a estos resultados, pues nada más te vas a estadísticas, te vas a gráficas de control y a gráficas de variables para subgrupo. Aquí vas a elegir pues lo que es la barra XR en este caso, que es la que estoy mostrando en este ejercicio. Y aquí te va a dar los datos. Bueno, aquí ya están seleccionados porque este ejercicio pues ya lo había realizado, ¿no? Para poder hacerlo en la presentación. Aquí ya nada más seleccionamos lo que eran nuestras muestras. En este caso tengo tengo las dos hojas de trabajo. Bueno, esa es la del segundo ejercicio, es esta. Esas son mis muestras de mi primer ejercicio. Y como resultado me dio esto, que son las que tengo acá también. Aquí está. Pues aquí no me está indicando que hay algo raro en el proceso. No nos está marcando ningún error. Todo está dentro de la media y del rango. No hay ningún punto fuera. Entonces quiere decir que no hay anomalías. Y esta gráfica pues es correcta, ¿no? Y tenemos en el ejemplo de la gráfica XS. Yo les estoy mostrando que aquí en la presentación de la pastelería El Suspiro diariamente se realiza una evaluación de satisfacción a los clientes. Se hace un registro en los clientes y eso es de manera aleatoria. Se le pide a 10 clientes que son atendidos en todas las sucursales que contesten, o sea, 10 clientes aleatorios en las sucursales también, que contesten una encuesta de satisfacción al servicio y la escala de satisfacción va de 0 a 100. Y esos son los datos que se obtuvieron, que es la tabla que tengo aquí. En este caso, como es la gráfica XS, pues las muestras son de mayores de 9 subgrupos. Entonces aquí tengo una tabla. Bueno, aquí está mi gráfica, es la misma que tengo aquí en mi ejercicio. Bueno, aquí ya nada más arrojé lo que son los datos que me mostró en el Minitab. Aquí me está mostrando que sí marcó que falló la prueba, puesto que nos indica que hay más de 3 puntos en lo que es la media de la muestra, aquí que es en el punto 5, 11 y 29. Están fuera de los límites, tanto inferior y superior. Aquí nos dice en la prueba, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en los puntos 5, 11 y 29. Y en lo que es la desviación de la estándar de la muestra, dice que también tenemos en el punto 4 y en el punto 28, que aquí también nos marca, que dice un punto fuera de más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en los puntos 4 y 28. Y aquí mismo nos comenta en el Minitab que si se actualiza la gráfica con los nuevos datos, los resultados anteriores quizá ya no sean correctos. Y esta es las gráficas que yo realicé en lo que era lo que es mi proyecto, que son mis muestras. Y ese es mi sub con más de 10. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.